Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora García. Y, perdón, estamos en una posición... No se mueva, no, simplemente nos ha tocado la disposición física, geográfica más incómoda de todos. Bueno, antes de nada, quería darle las gracias de corazón por su presencia aquí. Además, usted misma ha dicho que es la primera vez que comparece y, bueno, creo que es de recibo agradecerle su disponibilidad y la información que nos ha brindado. Y antes de nada me gustaría explicarle cuáles son los motivos que me han llevado a mí en particular y a nuestro grupo a solicitar su presencia, ¿no? Porque creo que es de justicia que usted los conozca. Entre otras razones porque ha pasado un tiempo relativamente largo entre los motivos que nos condujeron a desear dialogar con usted y el momento en que ese diálogo ha sido posible. Yo solicité su comparecencia en esta comisión el 25 de enero de este año y bueno, han pasado más de 3 meses desde entonces. Como ve, los tiempos de la actividad parlamentaria, por desgracia, no se corresponden casi nunca con los tiempos de la realidad y además esto solo debe ponerse en nuestro debe, no en el suyo. Se lo cuento para que comprenda cuál es un poco la tesitura que nos convoca aquí. El motivo de su presencia hoy aquí es la información económica que apareció a principios de año y que desgranaba las cuentas anuales de la institución a la que usted representa. Que bueno, fue una información que estaremos de acuerdo que generó bastante polémica, ¿no? E incluso en ciertos ámbitos generó respuestas cercanas al asombro, a veces casi al estupor, ¿no? Sobre todo por lo relativo a asuntos como los ingresos por visitantes, a las retribuciones de los altos cargos en el contexto de la pandemia y también a la adquisición de ciertos activos fijos que eran cuando menos sorprendentes, ¿no? Laboral ha vivido bastantes episodios conflictivos a lo largo de su historia, no lo vamos a negar, y creemos que es necesario que la transparencia, como su presencia hoy aquí indica, significa algo más que colgar un documento en una página. La falta de explicaciones se ha convertido en una costumbre, por desgracia, lo cual es difícil de entender cuando hablamos de una instalación que se sostiene con dinero proveniente de subvenciones del Principado, como usted ha dicho, del Ayuntamiento de Gijón y de la Unión Europea. Hay que rendir cuentas y aclarar las dudas que puedan generarse. Y bueno, creo sinceramente que este es el lugar idóneo y el de más alto rango, además, en nuestra comunidad para hacerlo. Aquí reside la soberanía de los asturianos, que queremos saber en qué se invierte nuestro dinero y, sobre todo, que me parece la parte más importante de este diálogo que quiero mantener con usted, ¿qué retorno podemos esperar del mismo, ¿no? Después de este preámbulo, que creo que era necesario por cortesía hacia usted, para que sepa por qué está aquí con nosotros hoy, le quería plantear algunas cuestiones en torno a la deuda, porque usted nos ha desplegado una batería de cifras en las cuales a veces es difícil, sobre todo para los profanos, entenderlas cabalmente, ¿no? Entonces, casi por limpieza le voy a hacer preguntas como más sencillas que seguramente usted podrá respondernos. Lo primero que me gustaría saber es ¿a cuánto asciende actualmente la deuda de la institución y quiénes son los acreedores? Esa es la primera cuestión que me gustaría que usted explicara. ¿Cuánto asciende, qué deuda real tenemos entre manos y quiénes son los acreedores? Muchas gracias, señoría. Comienzo por la primera parte, que es, la razón por la que en primera instancia, en el mes de enero, tuvieron el interés por que compareciera en esta comisión. Lamento que no haya podido ser antes. Y bueno, en cualquier caso, los procedimientos son estos, con lo cual sí ahora tenemos la oportunidad de puntualizar algunas cuestiones. A mí me gustaría, en primer lugar, hacer referencia a una cuestión que es la de la falta de transparencia. En mi caso, represento de forma limitada a la Fundación, puesto que soy la directora gerente, pero como se dictan los preceptos de los estatutos, mi función, o una de las funciones a mí atribuidas, es la de cumplir y hacer cumplir los dictámenes establecidos por la Comisión Ejecutiva y el Patronato y, por tanto, la representación del órgano de gobierno sería la más apropiada para responder públicamente a todas estas cuestiones. En cualquier caso, como gerente,
puedo responder a las cuestiones que me ha planteado con la información que dispongo. Toda la polémica relativa al tema de los usuarios, a los ingresos por taquilla, yo creo que es fundamental entender a día de hoy que la naturaleza de este centro de arte es muy diferente a la naturaleza de otras instituciones culturales y museos, donde la taquilla es una cuestión fundamental. He hecho referencia, sé que he lanzado muchas cifras y es complejo retener en ocasiones o poder interpretar las mismas, pero creo que debería tratar de ponerse comparativamente o valorarse comparativamente, aunque no sé si será posible, cuántos ingresos y qué importancia recibe y qué valor le damos a todo lo que se refiere a la producción del centro. Es decir, ¿cuánto vale más que tengamos 2.000 usuarios visitantes o que produzcamos 25 obras de artistas asturianos Perdone, anualmente? señora García, pero yo no le he preguntado por eso. Lo Sí, hice en mi introducción y la liberé de alguna manera de que usted respóndame a lo que le estoy preguntando. ¿A cuánto asciende la deuda actualmente? Perdón, porque lo lamento, pensé que también quería que me respondiera a la cuestión relativa a los ingresos por taquilla, etcétera. Bueno, la deuda asciende, como he dicho, a 2,4 millones de euros. Y los acreedores, el único acreedor en este momento es el Ministerio de Industria. La devolución de los préstamos avanza, que se suscribieron en los años 2007 y 2008, como he expuesto anteriormente. Bien, muchas gracias. Querría que me comentara ahora cuáles son los plazos que ustedes se fijan para satisfacer esta deuda. Creo que me habló de 2022, 2023, pero si podría desgranarme qué tipo de dinámica, de cómo se sufragan estos gastos mensuales, esta deuda mensualmente. Hay un calendario de cuotas establecido. Estos préstamos se conceden, uno en el año 2007 y dos en el año 2008. Son préstamos a 15 años, con 2 años de carencia y a tipo cero. Se devuelven anualmente, cada 30 de noviembre es la fecha límite para proceder a su devolución, y se devuelve cada uno de ellos conforme al importe que corresponde establecido en ese calendario. El primero de ellos decía que es de mayor importe, que es el que por fin se satisface en el año 2022. El importe no lo tengo, sí lo tengo, ahora mismo es alrededor de 230.000 euros. Creo que lo tengo aquí, se lo podría pasar. Perdón, el importe es de 230.000 euros y luego hay otros dos préstamos que entre los dos son aproximadamente 75.000 euros. ¿Vale? Es decir, la Fundación viene satisfaciendo el pago de esas cuotas desde el año 2009 y finalizan, es decir, se satisfacen finalmente en 2022 y 2023. Pero además, puntualizo, además he mencionado también en mi exposición que hay una deuda con la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural en concepto de los suministros, que se ha refinanciado firmando un acuerdo el pasado marzo de 2020 y que se firmó con un calendario de cuotas establecido a 12 años, permitiendo a la Fundación que pudiera devolver con la capacidad económica que tiene actualmente esa deuda en este plazo de 12 años. Y este monto total está incluido en esos 2.400.000 euros que me menciona. O sea, son los 3 créditos más esta deuda que usted me dice. El proceso que se inició con los falsos autónomos y los pagos pendientes a la Seguridad Social, ¿está liquidado, está solventado? Está todo liquidado, sí. Muy bien, muchas gracias.
Y la gerencia a la que usted representa, Sí. ¿tiene algún plan meditado para atajar futuros endeudamientos o posibles endeudamientos que vayan surgiendo? Ahora mismo. Para que estas situaciones comprometidas desde el punto de vista económico y que han hecho, desde mi punto de vista, desgraciadamente, depender una y otra vez a laboral de la providencia tanto del Principado como del Ayuntamiento de Gijón no se repitan. Bien, me gustaría puntualizar que esta deuda o estos préstamos se suscriben en el año 2007 y 2008. Esta deuda o estos préstamos se suscriben porque un patronato los suscribe como órgano de gobierno. Por tanto, no nos queda más que responder ante ella a lo largo de todos estos ejercicios. Y atendiendo a su pregunta si existe algún plan, el plan es que se ha trabajado intensamente en los últimos años, en ocasiones con procesos dolorosos como los que usted acaba de mencionar, como el proceso de los autónomos reconocidos laborales. Todos estos años se ha trabajado en establecer un equilibrio financiero de manera que los ingresos de la Fundación pudieran, con los gastos de la Fundación o planteados por la Fundación, tener un balance cero, que es lo deseable en estos casos. Es decir, que la estructura estuviera ajustada a sus posibilidades, teniendo en cuenta los ingresos que tiene garantizados. Durante muchos años, efectivamente, los ingresos que fueron cayendo, la evolución de la caída de las aportaciones de los patronos sumió a la Fundación en una situación muy complicada financieramente y económicamente y en cuanto a liquidez. Muchas gracias, señor García. Me gustaría hacer una pregunta que sale un poco del ámbito, seguramente, de sus responsabilidades, pero bueno, apelando a la buena voluntad me permite hacérsela y espero que me pueda usted responderla. Quería traer un poco a su consideración un asunto que ha levantado cierta discusión, que ha sido la vinculación de la entidad o de la institución al Xacobeo 21, ¿no? ¿No cree usted que se ha tensado un poco o sea, que se ha buscado un modo un tanto, no sé qué término encontrar, ¿no? un tanto rocambolesco, digamos, de vincular a un centro con una vocación eminentemente de vanguardia como es laboral a un evento que, bueno, por sus connotaciones históricas y por su fijación al territorio tiene otro sabor, ¿no? Vamos a decir, otro clima. Y que de alguna manera, además, eso ha generado una problemática que yo creo que se podría haber evitado, ¿no? Como ha sido la problemática repetida por enésima ocasión, se lo dice uno que es gijonés, como usted, entre la competencia entre Gijón y Oviedo, el famoso cerco a la capital. Me gustaría, no le estoy pidiendo ahora una opinión como gestora, ¿no? Estoy pidiendo casi una opinión, bueno, como persona que ha vivido esto desde dentro y como persona que obviamente tiene un punto de vista seguramente muy educado al respecto y muy interesante de escuchar, ¿no? Gracias. Gracias, señoría. Yo creo que es importante distinguir dos cuestiones. Es decir, existe una entidad jurídica, una persona jurídica que es la Fundación. Esta persona jurídica, Fundación, gestiona Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, puesto que dentro de sus fines estatutarios está promover actividades culturales, promover exposiciones, etcétera. Es decir, la Fundación, como persona jurídica, rige los destinos de Laboral Centro de Arte. Y, por otro lado, esta decisión que se toma de que esa fundación, esa persona jurídica, pueda servir como instrumento para la percepción de ayudas, patrocinios, mecenazgo dirigidos al programa Xacobeo, pues responde única y exclusivamente
a una cuestión práctica y razonada. Es decir, crear una fundación solo a efectos de la gestión de ese mecenazgo, pues mire usted, yo creo que no estamos en el momento de crear nuevas estructuras, sino de aprovechar las que ya existen y con ello bueno, pues tratar de hacer llegar, porque en definitiva la fundación es única y exclusivamente, digamos, el vehículo para poder hacer llegar esa financiación y que las empresas puedan acogerse a ese tipo de beneficios fiscales, puedan llegar a la ejecución de actividades que revertirán en beneficio del territorio asturiano y de la cultura asturiana. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora García. Ha sido usted muy amable.